vamos a dar comienzo a este seminario. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al Seminario Internacional Diseño de Territorios Hídricos Resilientes Atacama entre la escasez y la abundancia, organizado por los programas de Magíster y la carrera de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, y que tiene como principales invitados a los arquitectos y urbanistas Anuradha Mathur y Dilip Dacuna. Desde Arquitectura UDD inculcamos a nuestros alumnos un profundo compromiso hacia el paisaje y el territorio y el medio ambiente, entendido como uno de nuestros mayores patrimonios. Es por eso que desde los primeros años de la carrera, los alumnos desarrollan propuestas sensibles y fuertemente vinculadas y relacionadas con su entorno natural. En este sentido, me gustaría dejar con ustedes a Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carola. Gracias a la audiencia de hoy. La verdad es que teníamos temor si nos iba a quedar grande el GAM y nos confirma la relevancia que está teniendo el territorio y el paisaje en nuestras disciplinas, particularmente la arquitectura, la geografía y aquellas que tenemos que ver con el territorio. Así que gracias a todos ustedes por estar acá. Como decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, para mí es un honor compartir con todos ustedes este seminario. Y tal como decía Carola, porque nosotros desde hace 10 años en que actualizamos el currículum de la carrera de Arquitectura, incorporamos 4 menciones de egreso: diseño y construcción sustentable, diseño paramétrico o generativo, innovación y emprendimiento, y una cuarta que es ciudad, territorio y medio ambiente. Y para ir canalizando y ampliando el campo disciplinar de lo que tradicionalmente era la arquitectura, además fuimos intercalando lo que llamamos experiencias detonantes, que son eventos donde los alumnos transversalmente de una generación tienen una experiencia inmersiva en situaciones que van abriendo las distintas etapas de la carrera, y precisamente la experiencia detonante 1 se hace en primer año y tiene que ver con el territorio y el paisaje. Cómo reconocer, cómo observar, cómo representar, y al representar ir incorporando el territorio como parte de nuestro quehacer como arquitectos, porque es precisamente nuestra disciplina la que tiene que lidiar entre, ¿verdad?, el medio ambiente natural y el medio ambiente construido. Y así como la carrera tiene la mención de ciudad, territorio y medio ambiente, desde hace 3 años iniciamos el programa de Magíster, que también tiene 2 menciones: diseño y construcción sustentable y ciudad y paisaje. Y al igual que en la carrera de arquitectura, quisimos partir el programa con una experiencia detonante, y los alumnos, entrando a clases la primera semana, participan de un workshop internacional en algún territorio crucial de nuestro país. Y van los alumnos de las 2 menciones. La primera versión estuvimos en Isla de Pascua trabajando un plan de desarrollo sustentable para la isla, en el cual además nos ayudó Roberto Moris, del equipo de la Católica, y que fue liderado por el profesor Juan Carlos Vargas del MIT. El año pasado estuvimos en María Elena, la última oficina salitrera habitada, con más de 5.000 habitantes, y que está planteándose escenarios impresionantes de desarrollo debido a el futuro de la extracción del litio y cómo enfrentar la transición de una comunidad en un territorio extractivo. Y ahí tuvimos de invitado al profesor David Governor de la Universidad de Pensilvania. Y estamos realmente contentos y agradecidos y orgullosos de que en esta tercera versión del Magíster estemos trabajando en el borde costero de Atacama. Se dio una coincidencia magnífica entre una necesidad del Estado chileno a partir de la iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales de regularizar y explorar futuros posibles resilientes y sustentables para una serie de asentamientos informales que se han ido desarrollando en la costa de Atacama, con
una conversación que tuve yo el año pasado. Tuve la suerte de ser invitado como profesor visitante a Harvard y me junté con Dilip. Y Dilip estaba muy interesado en conocer Chile y ellos venían trabajando, como ustedes bien saben, los territorios del agua, los territorios de la humedad, los territorios de los ríos, durante muchos años en su experiencia profesional y académica. Y cuando invito a Dilip a liderar el workshop internacional, me dice: encantado, pero tengo un problema. Yo, chuta, siempre es complicado porque además son vacaciones en Estados Unidos en esta época. Me dice: es que quiero ir con Anu, con mi socia, mi mujer, etc. Y yo dije: fantástico, tuve el super size combo. O sea, trataba de ver si podía venir uno y vinieron los dos. Y la verdad es que esa generosidad de parte de ellos, ese interés por Chile, ese interés por los territorios emergentes, es algo que me tiene abrumado y probablemente tan emocionado como su sencillez y su amabilidad. Así que espero que en algún coffee break, etcétera, aquellos que quieran acercarse a ellos también puedan conocerlos de cerca, porque son personas bellísimas. ¿Por qué es importante que universidades como la nuestra estén generando, tanto en el pregrado como en el posgrado, cursos y especializaciones en temas que tienen que ver con el territorio y el paisaje y la ciudad? Primero, porque estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país en que tenemos que pasar de una economía extractiva a una economía de valor agregado, en un momento en que el cambio climático ya dejó de ser cambio climático y pasó a ser crisis climática. Es cosa de ver lo que pasó ayer. 28 grados a la sombra en Santiago en agosto es algo que nadie celebró con alegría y que claramente indica que a la crisis ambiental se va a sumar, ¿verdad?, una serie de demandas por desarrollar proyectos, diseños, ciudades y comunidades más eficientes desde el punto de vista energético, más eficientes desde el punto de vista hídrico, más integradas, más resilientes. Y precisamente lo que buscamos con este tipo de encuentros es que los arquitectos que vamos a empezar o que ya estamos trabajando en la ciudad, en el territorio, no solo tengamos la autoridad técnica para enfrentar estos desafíos, sino que también un juicio crítico. Porque a veces pasa que se tiende a tecnificar mucho la discusión, particularmente respecto a los territorios, y falta esa sensibilidad que yo la veo muy marcada en palabras, por ejemplo, como las de nuestra profesora Kazu Segers, cuando ella dice que el paisaje es Latinoamérica lo que los monumentos son a Europa. O parafraseando a Parra, ¿verdad?, queremos ser nación y apenas somos paisaje. Y es que el peso que tiene el paisaje y el territorio en Chile es algo y es una condición que no solamente, ¿verdad?, nos inspira como el lugar común, que la cordillera, etcétera, sino que es la base sobre la cual Chile se ha desarrollado su historia material y tenemos que ver cómo vamos a generar esa historia de los próximos años. En ese sentido, entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a conversar hoy con Maturi Dacuna, creo que va a equilibrar mucho esa balanza y creo que lo que ellos trabajan y la manera en que ellos se aproximan al territorio tiene que ver más con el juicio crítico que necesariamente con la autoridad técnica. Les voy a contar una anécdota. Semanas antes de que vinieran Dilip y Anu, me contacté con la editora de la revista Vivienda y Decoración para ver si podíamos hacer una entrevista. Y me contestó: fantástico, qué interesante, etc. Y le mando yo información sobre el trabajo de ellos y luego me escribe y me dice: oye, es súper lindo el trabajo, pero es súper conceptual. ¿No tienes imágenes de sus obras o de sus proyectos? Perdón, pero su obra y su proyecto tiene que ver con maneras de integrar el territorio y el paisaje al quehacer del arquitecto desde la representación, desde la interpretación, desde el análisis histórico, desde la consideración de las múltiples variables que informan y dan forma al territorio. No me pidas un proyecto, cuando el valor de su trabajo probablemente tiene que ver más con el juicio crítico que con la resolución técnica. Y obviamente no va a aparecer este sábado en Vivienda y Decoración un reportaje sobre ellos, pero no importa y da lo mismo, porque lo importante es que tenemos esta sala llena de gente que sí valora este trabajo y que claramente
este trabajo además va a derivar probablemente en obras mucho más valiosas y hermosas de las que se pueden presentar en una revista de fin de semana. Para terminar, la otra coincidencia maravillosa fue que cuando estábamos pensando hacer el workshop en territorios cruciales del Magíster, el ministro de Bienes Nacionales hace una visita al borde costero de Atacama y anuncia que quiere regularizar una serie de asentamientos informales, y ustedes saben el escándalo que se generó: zonas de riesgo de tsunami, tomas de segunda vivienda, Puerto Viejo y todos estos lugares que conocemos que son tremendamente pintorescos, pero claramente están en una situación de riesgo importante, de informalidad, etc. Y para resolver ese conflicto, el ministro inteligentemente invitó a 4 universidades a formar lo que se llama la Cátedra del Borde Costero de Atacama. Y esas universidades son la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el Centro de Inteligencia Territorial del Adolfo Ibáñez y nosotros. Y desde hace ya varios meses hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales y con los distintos equipos de las universidades para ver cómo vamos a generar un trabajo que permita, no sé si regularizar o resolver la crisis de ocupación que tiene el borde costero de Atacama, pero al menos prospectar futuros posibles para que se vayan conduciendo esas dinámicas de manera más resiliente, de manera más sustentable y, por qué no decirlo también, de manera más armónica e integrada con las necesidades de esas familias y también de nuestro territorio. Así que agradezco también, en representación del ministro de Bienes Nacionales, el ministro Ward, a Sebastián Seisdedos, quien ha estado liderando esa iniciativa, y también a los representantes de las otras universidades con las que estamos trabajando, particularmente a Roberto Moris, que es el coordinador general de la iniciativa de la Universidad Católica, Alberto Teixidó, de la Universidad de Chile, Luis Valenzuela, del Centro de Inteligencia Territorial del Adolfo Ibáñez, y también particularmente a Francisca Stauraga, directora del Centro de Innovación en Ciudades de la UDD, y Julio Nazar, quien va a liderar el equipo de nuestra universidad. Así que, para no latear más, muchas gracias a todos por venir y bienvenidos a este seminario. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Y en el contexto de lo que Pablo decía, queremos dejar con ustedes a Sebastián Seisdedos, jefe de la Unidad de Gestión Territorial y Patrimonio del Ministerio de Bienes Nacionales, para que nos dirija unas palabras. Adelante, Sebastián. Buenos días. Gracias, Pablo, por las palabras y gracias a todos por estar presentes aquí hoy día. Especialmente quiero agradecer la invitación a este seminario, que para el Ministerio es sumamente relevante, tanto así que somos patrocinadores de esta iniciativa, pero nos pone especialmente contentos ver este primer fruto de la Cátedra de Borde Costero, a la cual invitamos en enero a participar a estas universidades. Esta invitación que hizo el ministro en el mes de enero empieza a haber resultados, uno muy interesante, el que está discutiendo en el marco de este workshop, y quería resaltarlo porque el objetivo de esta invitación es justamente aportar a la construcción de una visión de futuro para el desarrollo sostenible del borde costero. En este caso de Atacama, pero en realidad la reflexión a la cual hemos hecho esta invitación es más general, es para pensar el borde costero y la integración del territorio costero de nuestro país en términos globales. Me faltó el presentador, pero quizás me pueden pasar las diapositivas. Gracias. Sí. Bueno, lo primero para entrar en materia respecto de nuestro Chile, de nuestro país, es que tiene esta singularidad de ser el país más largo del mundo y eso nos plantea un desafío tremendo, dado que esta gran extensión es principalmente costera. Esto denota estas casi 83.000 kilómetros de costa, incluyendo islas. Me tocó estar en un seminario de borde costero hace un par de semanas en el marco del convenio Chile-California y se dio la casualidad que todos los presentadores de este seminario poníamos énfasis en esta gran extensión de territorio y más de 3.000 islas.
La diversidad de nuestro país es múltiple. Esta extensión nos permite tener representados 23 de los 27 climas del planeta. El desierto en el norte, el más árido del mundo, con la mejor radiación solar para el desarrollo de las energías renovables. En la Patagonia por el sur, la red de parques de la Patagonia, la ruta de los parques, glaciares, fiordos y canales. Es un territorio diverso y muy extenso, 75 millones de hectáreas equivalentes en superficie a Turquía, pero al mismo tiempo este territorio extenso, diverso y costero es un territorio andino, y eso a veces también se nos olvida. Somos un territorio costero, pero somos un territorio de montañas también. Y no es casual que el 63% de nuestro territorio, de acuerdo a los estándares de la FAO, sea un territorio de montaña. Estamos hablando de 47 millones de hectáreas, de las cuales casi el 40% son territorio fiscal, administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales. Y aquí tenemos grandes singularidades como el volcán Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo y está en Chile, cosas que son emblemáticas y que probablemente no todos conocen, y producto de lo cual estamos trabajando en la primera política nacional de montaña. Pero Chile también es agua, es una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, la tercera de acuerdo a alguna información y estándares internacionales, y en función del catastro de glaciares de la Dirección General de Aguas y su cruce con la propiedad fiscal, casi el 95% de los glaciares se encuentran en territorio fiscal. Por lo tanto, la responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales respecto de la gestión de los recursos hídricos es muy importante. Y además, Chile tiene la virtud de ser un hotspot de biodiversidad. En áreas protegidas, por ejemplo, casi el 21% del territorio fiscal hoy día se encuentra, del territorio nacional hoy día se encuentra protegido, casi 15 millones de hectáreas. Esta es una superficie equivalente al estado de Florida de Estados Unidos. Entonces, comentaba algunas cifras en relación con el territorio fiscal, pero Chile tiene una gran particularidad, y esa particularidad es que más de la mitad del territorio, casi el 54% del territorio nacional, es propiedad del Estado. Esto es, también para hacer equivalencia, el equivalente a la superficie completa de Alemania. Por lo tanto, de nuevo, aquí hay una responsabilidad desde el punto de vista de la gestión y de la planificación del buen uso del territorio que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales y que debemos cuidar. Si se fijan, la propiedad está concentrada fundamentalmente en los extremos norte y sur, y en la zona central hay un 1,2% de la superficie, muy poquito comparado con casi un cuarto del territorio nacional en cada uno de los extremos, que es propiedad del fisco. Si vemos esta situación a nivel regional, identificamos que hay regiones, como la región de Tarapacá, por ejemplo, que tiene casi el 91% del territorio de toda la región es propiedad fiscal, y por lo tanto las acciones que el Ministerio emprenda o deje de emprender en relación con la gestión de ese suelo son muy importantes para su desarrollo económico, para su desarrollo ambiental, para su desarrollo social. Y en este otro gráfico, donde identificamos la superficie, en el anterior era solo los porcentajes, vemos que hay regiones que son muy extensas y que se identifican grandes diferencias entre lo que sucede en el extremo sur. Lo verde corresponde al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que administra la CONAF, parques, reservas. Lo amarillo corresponde al territorio fiscal, que no está administrado como área protegida. Y si se fijan, hay una gran diferencia entre regiones en el extremo norte y sur, que son de magnitud de extensión equivalente, pero que en el caso de las regiones del norte todavía hay un tremendo espacio para una gestión ordenada, planificada de ese territorio. ¿Por qué planteo todo esto del Ministerio? Porque el Ministerio de Bienes Nacionales, como ha quedado de manifiesto, es un ministerio que tiene vocación territorial. Podríamos llamarlo de alguna manera, es el Ministerio del Territorio. Y tiene como misión poner al servicio del país la propiedad que es perteneciente al fisco. En nuestra política de gestión ministerial tenemos 4 grandes ámbitos: la conservación y formación del catastro, es decir, saber
qué es propiedad fiscal y en qué estado se encuentra, administrarla intencionadamente, apoyar las políticas sociales del Estado y, por supuesto, preservar y proteger y desarrollar el patrimonio natural, cultural e histórico de Chile. Entonces, con este marco, ¿por qué hablar de una ley de borde costero o por qué es necesaria una ley de borde costero? Bueno, lo principal es que es necesaria una visión actualizada, integral y articulada del territorio costero e interior. No podemos seguir pensando que el límite de una línea separa lo que distinguimos como costa de una administración u otra. Es necesario entonces articular tanto las políticas como las figuras de planificación y, por supuesto, la gestión. Lo otro que es muy relevante es que hoy día la legislación que tenemos para la administración del borde costero tiene casi 60 años y la mirada con la cual nos enfrentamos hoy día a la gestión de ese territorio es completamente distinta. Y a pesar de que tenemos una política bastante pionera del año 94, el resultado de esa política hoy día desde el punto de vista de los instrumentos de planificación no es muy feliz, porque solamente hay 2 zonificaciones de uso del borde costero vigente después de varios años de implementación. Por esto, en el año 2012 se ingresó un proyecto de ley para consolidar la administración del borde costero en el Ministerio de Bienes Nacionales. Hoy día el borde costero está administrado por el Ministerio de Defensa. Esto fue aprobado en el año 2003 por la Cámara, pero después de eso no ha sucedido demasiado hasta el año pasado, en el cual, tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Regional en febrero del 2018 y la aprobación en octubre de 2018 del Reglamento de Concesiones, el tema de borde costero y de este proyecto de ley retomó fuerza y, por lo tanto, el Gobierno ingresó una indicación que incorporó algunas modificaciones, recogiendo esa realidad, esa nueva realidad regulatoria y reglamentaria. Entonces, los objetivos de este proyecto de ley son 3. El primero tiene que ver con regular el proceso de fijación y modificación de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, radicando en el Ministerio de Bienes Nacionales su administración y coordinación. El segundo tiene que ver con la incorporación del borde costero en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, lo que les comentaba antes, articular instrumentos, contemplando la planificación del borde costero en la región en concordancia con la Política Nacional de Uso del Borde Costero. Y el tercero tiene que ver con el establecimiento de un nuevo régimen de concesiones marítimas administrado ya no por el Ministerio de Defensa, sino que por el Ministerio de Bienes Nacionales, mejorando de esta manera una visión integrada, la eficiencia y rapidez en la tramitación de las concesiones. Para entrar muy brevemente en algo de detalle, lo que hace este proyecto de ley es elevar a rango legal el procedimiento de definición de la política. Hoy día ello está establecido en un reglamento. Encarga a la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio la elaboración, propuesta y evaluación de esta política. Por lo tanto, es el mismo órgano que hace y aprueba la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la que trabaja también sobre la política de borde costero, radica de nuevo institucionalmente en un único órgano. Y además encomienda a las comisiones regionales de uso del borde costero impulsar esta política. Respecto al segundo objetivo, integra los instrumentos de planificación. Entonces, integra la planificación regional a través del PROT con la zonificación de uso del borde costero, incorporando mecanismos que permitan la generación de acuerdos intersectoriales sobre el uso del borde costero y, súper importante también, procura la compatibilización de los distintos usos, y aquí quise destacar 2 que creo que son relevantes especialmente en el marco de este seminario. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el uso público de estas áreas y, por supuesto, la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático. Ya vemos, es un tema candente, literalmente candente, con el desastre ambiental que está sucediendo hoy día en la Amazonía. Y como último punto, también en el tercer objetivo plantea esta idea de gestión integrada, radicando en el Ministerio de Bienes Nacionales la competencia relativa al otorgamiento, renovación, modificación y transferencia de concesiones, la idea de usos múltiples, vinculando, autorizando más de una concesión en un mismo lugar. Hoy día el reglamento solo permite un tipo de concesión y en realidad hay usos que son compatibles
y por lo tanto pueden coexistir, y entrega un mayor dinamismo reduciendo los plazos a un máximo de 30 años. Y también desde el punto de vista institucional crea una nueva división en el Ministerio de Bienes Nacionales, la división litoral, que dependerá de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, a cargo de materializar la política, colaborar en la tramitación de los procesos de zonificación, es decir, colaborar con los gobiernos regionales que tienen ese mandato por ley desde el año pasado, dirigir los procesos de tramitación de solicitudes, mantener el catastro, que es una función corriente del Ministerio, y realizar fiscalización e imponer multas. Entonces, solo para terminar, este proyecto de ley de borde costero, radicado en un ministerio con vocación territorial, como es el Ministerio de Bienes Nacionales, plantea como oportunidades y desafíos una visión multisectorial y la gestión integral sobre el territorio costero e interior, pensar en un ordenamiento territorial desde un instrumento regional único e integrado, ya no separado como es hoy día, que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial con zonificación de uso del borde costero, en una gestión proactiva e intencionada del territorio fiscal, radicada en el Ministerio de Bienes Nacionales, plantea mejoras institucionales y administrativas, creando esta división litoral y régimen concesional nuevo, y finalmente colabora en la implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que está hoy día en desarrollo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación y por poner en valor, ¿cierto?, nuestro territorio local respecto de los temas que vamos a conversar hoy día. A continuación queremos darle el paso al director del Magíster de Arquitectura UDD, Pablo López, quien va a presentar a nuestros destacados arquitectos invitados. Muy buenos días y muchas gracias a todos por su presencia en este seminario. Una breve presentación y nuevamente agradecimiento a nuestros invitados Dilip Dacuna y Anuradha Mathur. Ellos son arquitectos del paisaje establecidos en Filadelfia, originalmente de India, con proyectos desarrollados en Estados Unidos y en el área de Bangalore, en India. Dilip Dacuna ha sido codirector del programa de Risk and Resilience Master in Design Studies de Harvard University, profesor adjunto de Columbia University, y Anuradha Mathur, profesora del Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Pensilvania. Anuradha Mathur ha dirigido estudios, talleres en distintas localidades del mundo, siempre vinculadas a temáticas del agua, en Jerusalén, en India, y en distintos ámbitos vinculados a resiliencia de borde costero. Lideró un equipo de trabajo para la Fundación Rockefeller en el área de Norfolk, en el estado de Virginia, y su trabajo de investigación ha sido ampliamente publicado en distintos libros que son realmente inspiradores. Por mencionar algunos, Mississippi Floods en el 2001, Deccan Traverses en 2006, Soak sobre el estuario de Mumbai en el 2009, que fue la publicación correspondiente a una exhibición, Design in the Terrain of Water 2014, y su última publicación, La invención de los ríos, publicado por University of Pennsylvania Press. Han también desarrollado distintas plataformas de intercambio de conocimientos respecto a las dinámicas del agua y su interacción con los asentamientos humanos. Y su trabajo aborda principalmente con una mirada muy amplia, una formulación de preguntas que uno podría identificar como preguntas predisciplinares, preguntas que están abiertas a buscar líneas de investigación con un enfoque anterior a los problemas técnicos y específicos que cada disciplina busca
busca resolver. Y en ese sentido su trabajo abre a la imaginación grandes posibilidades, poniendo al diseño y el rol de los arquitectos en un punto, en un papel central para el desarrollo del el futuro de las comunidades que queremos. Entonces demos por favor una cálida bienvenida a nuestros invitados Dilip y Anu. Thank you. Thank you very much. It's such a pleasure to be here. I mean, this is our first time in Chile, and it's been such a wonderful experience for the last 1 week. And first of all, I want to thank, our two Pablos here. Pablo Elad, for inviting. Por invitarnos con tal generosidad y agradecerles por incluir a Anu en esta visita. He escuchado a algunos estudiantes en los días pasados que han dicho que gracias a Dios invito a Anu. Y Pablo López, tantas gracias por tu maravillosa bienvenida, por la recepción. También quiero agradecer lo agradecidos que estamos en Chile, porque hemos aprendido tanto en los últimos días. Podemos ver lo que la gente nos presenta, podemos ver que en nuestra principal tesis respecto de la humedad que se encuentra en todos los lugares, porque vemos el agua en algunos lugares. Y en ese sentido de humedad nos lleva a lo que vamos a ver, en creer que no existe algo como la sequedad. Y en Chile nos han confirmado esta tesis. Hablamos de humedad incluso en el desierto. Entonces ha sido una experiencia muy buena y que respalda y refuerza mucho de lo que hemos estado pensando y esperamos compartirlo con ustedes hoy. Probablemente lo van a tomar en un contexto distinto, pero esperamos ser parte de este análisis. Y lo tercero que quiero agradecer es a Pablo, que es el líder en esta figura. Es maravilloso y nos da mucho ánimo de continuar tener un rol de liderazgo, como lo que vemos acá en las conversaciones que son tan serias. Pablo mencionó esto en la introducción, en la presentación. Queremos confirmarles que hoy, más que cualquier otra época, hay un cierto imaginación de diseño que se requiere en el mundo. No solamente desde el punto de vista de los brasileños, de la resiliencia, sino también de adquirirla y ver cómo realizamos preguntas serias de cómo tomamos la superficie de la Tierra, cómo habitamos la superficie de la Tierra. Tenemos disciplinas como arquitectos que tienen que ver con todas estas consultas o preguntas. Hemos estado trabajando en el mundo donde se ve que hay una sensación bastante grande y ser parte de este taller nos agrada y nos hace sentir muy bien, porque estamos en el punto, en la frontera, en el límite de cómo podemos extender el diseño y podemos ver, separar lo que es la planificación con la arquitectura de paisaje, y queremos trabajando y nos vamos a seguir refiriendo a estos términos, pero igual el sentido del diseño es algo muy esencial y maravilloso para nosotros. Lo que vamos a hacer hoy es presentarles algunos de nuestros proyectos, específicamente en el contexto de la India. Tenemos un proyecto en Norfolk que comienza, sé que hay muchas conversaciones respecto de la costa y sabemos que en Chile hay miles de kilómetros de costa y entonces no se puede medir en ese sentido porque es probablemente millones de metros mucho más largos, por lo tanto como matemática es real. Queremos medir y hacer, tomar en consideración que el curso se ha transformado en una línea de curso donde el agua ha atravesado esta línea importante y se ha transformado en un problema, porque cuando cruzamos esa línea
si es algo que inmigra, por ejemplo el agua o cualquier otro factor en nuestros límites de construcción y que nos asusta porque podría atacarnos, nos preguntamos cómo ponemos agua en el lado de más allá de la línea. Entonces queremos responder esa pregunta respecto de la costa. Vamos a ver que el problema surge como tal con el río, y comenzamos con los ríos y nos trasladamos al mar y vemos la línea costera que hace que ocurre en una geografía mucho más grande que ha pasado nuestra imaginación y reemplaza la hidrología. Entonces queremos ver si hay una provocación, y por eso que tenemos esta pregunta: ¿por qué habitamos un momento del ciclo hidrológico y no todo como ciclo completo? Y vemos que estamos cortando tantas opciones porque estamos ocupando solamente un momento, pero lo que queremos hacer en el contexto que presentamos acá en respecto de la escasez y la abundancia es hablar, si pudiéramos darnos algún alivio, es que podamos conversar de ida y vuelta y podemos interferirnos. Aquí vamos a presentar juntos lo que queremos mostrarles. Para nosotros la vocación no está separada, y para venir acá y experimentar este pasaje es muy importante. Es lo que hacemos, ¿no? Viene por un lado, cuando estamos en Bombay experimentando esta lluvia torrencial, los diarios decían que había una escasez. Hay una escasez y abundancia, es como una situación binaria, y lo que ven en esas imágenes es que la lluvia cae y hay una contaminación. No tiene ningún uso. Por el lado se ven tanques de agua, entregando agua fresca para los diseñadores como nosotros. ¿Cómo construimos esto? Esta situación de escasez y abundancia en una forma que Monzón sea un regalo y no algo que tengamos miedo. Y recientemente hemos estado viajando mucho en la India, en mi pueblo natal, como 100 kilómetros de algunas partes del desierto. Aunque no nací o viví ahí, esto es parte de mi herencia. Y definimos que estos lugares se ven como lugares de escasez. Hay planes cómo podemos usar el agua, pero mientras más viajas, uno confía en la abundancia, no solamente una abundancia cultural, sino que en la forma de cómo se usa. También es un paisaje de monzón que viene hacia ti, pero todo está calibrado con humedad. Los músicos que son muy famosos, los que vienen de ahí, los pintores. Yo creo que hay un ají también que proviene de ahí. Hay una creación de paisajes para nosotros mientras viajamos, sin romantizar mucho en estos lugares. Son lugares de abundancia. ¿Por qué los vemos como lugares de escasez? Quizás podamos apagar esas luces ahí arriba. La forma en que el gobierno indio mira esto, cómo lidiar con la inundación y la sequía y la abundancia y la escasez de alguna forma, que son mal entendidas de alguna forma como inundación y sequía. Están conectados en los ríos, están conectados, como pueden ver, el Ganges, aquí, en la India, está Pakistán allá, estamos trabajando con el gobierno. Desafortunadamente están conectados estos ríos hasta el sur, trayendo agua a los lugares de los cuales habla Anu. Traen canales, los cuales pueden ver acá, llevan tuberías por el continente, el subcontinente, y luego, por supuesto, hay algo lucrativo acá.
un tema lucrativo con las inundaciones, porque es el tema inmobiliario. Parece ser muy positivo acá, pero los ambientalistas dicen, ¿qué significa para la ecología si hacemos esto? Pero también hay gente preocupada con la centralización de los sistemas acuíferos en un proyecto en particular y luego la gente pierde su autonomía. Preguntamos esta pregunta, o hacemos esta pregunta, ¿cómo dependemos de los ríos? ¿Por qué dependemos tanto de ellos? Es muy interesante pensar que los ríos no terminan donde los vemos. Llegan a las llaves, a los grifos, a los departamentos y casas. Es una infraestructura. Pensamos como ríos, como flujos, con nuestra imaginación. Los ríos están en nuestra lógica, en nuestra lógica lineal. Cuando discutimos acerca de esta lógica lineal, pero nadie sabe cómo pensar en ese sentido y cómo traer eso al diseño en términos de complejidad. El sentido de los ríos no se detiene en los ríos, sino que los infunde y los promueve en todos lados. ¿Por qué están todos los ríos en todos lados? Tenemos dos razones para pensar, para ver cómo se producen los ríos. Una es escoger un momento en el tiempo y la otra, separar el agua con una línea. Primero, la primera vez, este es el ciclo hidrológico. Probablemente lo aprendieron cuando niños en el colegio. Como todos los niños en todo el mundo, lo aprendes o no, en Australia, o en Estados Unidos, en India, Rusia, etc. O aprendes el ciclo hidrológico. Lo vemos en forma profesional, es mucho más complejo, tiene muchos momentos, como un niño lo mira, tiene cuatro momentos. Estos son los momentos que generalmente ven. Esto está dibujado por Paul Clear: precipitation, formación de un flujo, evaporación y formación de nubes. Y luego vuelve a la precipitación, etcétera. 1, 2, 3, 4. Lo que hemos hecho, hemos escogido un momento en particular en el cual esto constituye la realidad. Entonces, en este momento en particular de formación de flujo, el agua de la lluvia forma nubes y luego alcanza el mar y antes de que se evapore, forma nubes. Este es el momento en el cual construimos nuestra realidad y estos son los momentos que hacemos nuestras realidades. Básicamente significa que en este momento del tiempo somos capaces de separar lo que está arriba y abajo y tenemos una superficie y luego podemos separar la tierra del agua. ¿Por qué? Porque la lluvia se detiene, así que no se llena de nubes. La distinción, la diferencia de lo que está arriba y ahí abajo, en ese momento lo que hacemos es dibujamos mapas y somos capaces de marcar los ríos, de marcarlos como una costa. Estas son cosas que podemos hacer porque hemos escogido este momento en el cual ver. Cuando piensas al respecto, un topógrafo que dibuja mapas no sale cuando llueve. No sale cuando llueve porque no puede ver una línea entre el agua y la tierra. Así que la lluvia se detiene y de la misma forma Google Earth, con lo cual estamos familiarizados todos en nuestros celulares, ¿cierto? Esperamos que las nubes pasen antes de ver la Tierra, desde el satélite. Así que esperamos este momento, pensamos, y toda nuestra mente, nuestra realidad está constituida por momentos múltiples. Los mismos momentos del tiempo en múltiples espacios. Así que constituyen esta realidad al esperar y anclarnos en este momento. Ahora, hay consecuencias de esto al hacerlo, porque lo que vemos, en realidad, en términos de visitantes, los anclamos en un lugar, en una superficie de tierra, con ríos, entonces la lluvia viene y se va, como un visitante. Hacemos que la lluvia sea una presencia nomádica. Vemos huracanes, tormentas, etc. Es lo mismo con la niebla. La niebla viene y se va.
¿cierto? Las nubes, la niebla, constituyen todas estas situaciones como una situación familiar y lidiamos con ellas así, anclándonos en un momento. Y la pregunta ¿es esto el momento que todo escogió? ¿Piensa que las personas indígenas en todo el mundo escogieron este momento en el tiempo en el cual anclarse en la realidad? Porque este es el momento de la geografía. Este es el momento en el que la geografía, como una disciplina, tiene y se ha transformado en algo importante. Y vivimos con la geografía, no vivimos con la hidrología. Y entonces queremos comenzar cuestionándonos esta geografía. Eso es acerca del tiempo. El segundo problema es la línea. ¿Cómo dibujamos una línea? Estamos familiarizados con todas las líneas, de la sombra, de los contrastes, de los alfabetos, de la forma en que los escribimos, pero hay una línea que es crítica, y esa es la línea que dibujamos de esta forma, y todos los arquitectos están familiarizados con esto. Comienza en un punto, fluye a través de la hoja de papel, de esa forma, y lo borra, de manera que lo podamos dibujar de nuevo. Esta línea en particular tiene un significado especial. Se usa para separar la tierra del agua. Cuando digo separar del agua de la tierra, tengo que calificar eso, porque no es la separación para la existencia, no es el agua que existe. El acto de separación crea la tierra y el agua. Sin ese acto de separación no tendríamos tierra ni agua. Lo que tengo entonces, y volveré a eso en un minuto, pero se lo diré ahora, lo que tenemos es humedad, que está en todos lados. La humedad está en todos lados, en el aire, en la tierra. ¿Alguien puede separar la tierra del agua aquí? Traten de dibujar una línea en la costa y van a ver que viene mucha agua. Entra mucha agua, porque solamente miro la superficie, antes que nada. Y luego trato de encontrar lo que es la sequedad y la humedad. Esa es la forma en que dibujo una línea. En general, sucede que cuando dibujo la línea, la Tierra alcanza esa línea después que ha sido dibujada. Esta pregunta, en realidad, ¿dónde dibuja la línea? Es una posibilidad que nos preguntamos como geógrafos. Por ejemplo, en un pantano de tundra, dibujamos una línea, decimos. Pero no hay una respuesta a esa pregunta individual importante. Esperamos que la lluvia termine para dibujar esa línea. Lo que tenemos ahora con esta línea es que hemos una separación, tenemos una contención y una calibración. Cuando dibujo la línea, fluye. Así que un antes y un después son constituyentes del tiempo, con esta línea en particular. En el espacio lo que se nota fuertemente es que se puede definir como que no tiene longitud. Es invisible, no veo la línea. Ahí es donde tenemos la línea de tu trayecto, donde no estamos registrando exactamente la línea que se ha dibujado. Entonces tenemos una tierra y agua solamente. Humedad, solamente porque nos lleva a otra imaginación, a otra idea. Es una línea que separa céntricamente la imaginación. Entonces los ríos están en todos lugares. En estos momentos tenemos una línea donde se encuentran en todos los lugares. Esto es de National Geographic. Tenemos este tipo de planos. Aquí está lo que está en azul. Los ríos húmedos están en azul y los secos en blanco. Vemos que están en todos lugares y pensamos en algunas ideas que les voy a mencionar. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto que se le puede hacer seguimiento, se puede evaluar, lo puedo hacer en el trayecto que yo quiera, yo determino por dónde se mueve, es como una espina completa. Yo si pienso en metodología, pienso cómo se realiza el cambio de los alfas para limpiar la estabilidad del objeto y movilizando el río, no como si fuera con una manguera. Entonces se determina cómo voy a pensar en esto como una manguera, sino que lo
mido, lo conecto, y cuando pienso en el Amazonas tengo que dirigir o modificar la dirección antes de realizar daño, porque no conozco el borde del Amazonas, yo no tengo claridad. Es fascinante porque no es un río, es una humedal. Entonces, el sistema de control para un proyecto como el Mississippi. Luego tenemos una línea como lo que aparece acá en una ciudad, donde se construyen alrededor de un río. Los ríos son la espina de la civilización, y para ello la línea se establece ese hecho de que sin un río no puedo tener población humana. Entonces en la India se están construyendo ríos para poder tener poblaciones humanas alrededor. En el desierto, por ejemplo, es imposible construir ciudades debido a que los ríos son demasiado necesarios para tener vida humana. Y luego tenemos la infraestructura que está asociada a los ríos, desde las líneas de cañerías hasta las represas, hasta sistemas de drenaje, que siempre se han pensado en relación a un río. Luego, hoy, vemos lo interesante que es, y lo que ha crecido, lo que respecta a la ética, de que se han definido ríos como cosas vivientes, comunidades con vida. Entonces me encuentro en esto en Delhi, donde hay animales adoptados, árboles adoptados, ríos adoptados. Entonces el concepto de río ha sido dibujado por nosotros. Nosotros somos los creadores de un río. Y al definir la línea, crear la línea, creo vida y luego la protejo. Entonces en India hay gente que visita el río para poder venerar el río, y esta es Kumila, donde hay millones de personas que se reúnen en un lugar. Millones de personas, la luz, perdón, me estaba escondiendo en la oscuridad. Millones de personas es un desastre. ¿Se imaginan la infraestructura que requiere algo así? Y lo que están invadiendo es un alcantarillado. Por lo tanto, les voy a preguntar 3 ideas para que ustedes pregunten, ¿por qué tomamos los ríos tan en serio? Primero, que la humedad está en todos los lugares. ¿Por qué vemos agua en algunos lugares? Esta es la pregunta que me gustaría comenzar. Y si pensamos que en todos los lugares hemos descubierto esto, en el Atacama también, en el desierto de Atacama, me recordó que si podemos ver estas botellas de agua desechadas por ahí, estoy seguro de que hay gente que compra o consume, por ejemplo, muerden un cactus o muerden porque piensan en un pepino, y cuando piensan en mí, que yo consumo 60-80%, yo soy agua, pero no se nos considera cuerpos de agua, no se dice que el cactus es un cuerpo de agua. Ese concepto de sequedad no es algo que nosotros enfrentamos, pero como dije al comienzo, el mar es bastante húmedo y el desierto es menos húmedo. No existe la sequedad, no existe el concepto de sequedad, todo tiene humedad. Los ríos, segundo punto, comienzan como puntos, entonces la gente mira estos puntos de inicio. Si ustedes piensan en ellos, van a llegar que aparecen en los transportes, en las lluvias, en la humedad, en todos lados. ¿Por qué nos preocupamos de la línea que separa o el punto final de esa línea? Lo que nosotros hemos estado investigando es ver por años las cañerías, los alcantarillados, para ver cómo podemos descubrir. Después de 200 años atrás se pudo descubrir también que hay un tercer punto, que los ríos se sobrecargan y se producen inundaciones. ¿Cómo podemos cruzar esa línea que ya nosotros dibujamos para que se produjera una inundación? Entonces el río es algo que se diseña, una característica diseñada. No puede ser verdad que se produce una inundación. Los egipcios nunca dijeron que el agua se excedía, siempre dijeron que se subía y bajaba, y luego se desplazaba hacia los campos, venía de vuelta, bajaba y nuevamente alimentaba y se cultivaban los terrenos y se cosechaba y pasaba nuevamente a la siguiente elevación de nivel. Y cuando vinieron los griegos y definieron los ríos, definieron inundaciones. Y ahí tenemos ecología, donde se ven los pozos, que se ve el tema de la humedad en forma natural. La pregunta entonces es que nos preguntamos, es que ¿son los ríos los
causa de las inundaciones son la causa de la escasez y abundancia de la que hablamos. Este sentido falso de escasez es la razón. Entonces lo que nosotros sugerimos es que en vez de conectar ríos, la estructura de los ríos, ¿podemos acaso ocupar otro momento del ciclo hidrológico? Por ejemplo, más de un momento, quizás el ciclo completo. Entonces, en vez de tener una realidad en este momento de tiempo, ¿cómo constituir la realidad como el momento de transporte? Si tenemos humedad que está en todos los puntos, podemos preguntarnos cómo va a ser posible, ya que no siempre llueve, pero la pregunta es que tampoco se inunda siempre. Los ríos avanzan secos, no están excedidos. Entonces, ¿por qué lo llamamos lluvia? ¿Por qué no podemos considerar estos momentos, que son otros, y vivir con un poquito más de agilidad el momento? Y lo que necesitamos es tener gente a nivel mundial que vivan en este momento de tiempo, que no vivan en el momento que está acá abajo. Este es algo que comenzó por los científicos griegos, que era como más bien basado en el libro. Entonces lo que vemos es que cuando tenemos una superficie geográfica que está dictada por la geografía, sugerimos que hay un origen. Entonces, en vez de pensar en un sistema de agua, de tierra, pensemos en un sistema de humedad. En vez de pensar el impulso de soñar en el agua de la tierra, tengamos el impulso para mantener la humedad en las plantas, en los reservorios, en muros, trabajar con acero de aluminio, cosa que nada se humedezca, pero cuando construimos, lo que hace es mantener esta sequedad. Entonces, diseñar con separación. Al comienzo podemos hacerlo con negociación para poder cruzar la línea, y sino que abracemos la línea que tenemos y luego veamos la negociación. Negociemos menos de acuerdo al momento. Entonces, les mostré unos pocos proyectos. Primero es Mumbai, y dijimos que respecto a lo que era presentado en el libro que ha publicado recientemente, Los ojos de Alexander, lo que encontramos fue que a menudo vemos nuestro trabajo que no habíamos comenzado a realizar con este libro que salió publicado, pero había una pregunta que nos ha estado rodeando cuando comenzamos a trabajar en Mississippi y Mumbai y otros proyectos, y a menudo tratamos de buscar el vocabulario adecuado para hacer el trabajo. Cuando hablamos de humedad, vamos a pensar en Bombay, porque estábamos al tanto de que era necesario tener un paradigma muy distinto para poder enfrentar estas situaciones, y quizás en 2005, en la inundación que hubo, había una tremenda inundación en un día, 900 milímetros de lluvia que cayeron en Bombay, y esa lluvia no es que la inundación viniera del mar o de algún río en especial, sino que aumentó desde el suelo, surgió del cielo, desde la tierra, y para nosotros teníamos que preguntarnos la división. Teníamos que hacer una imaginación distinta de cómo mirábamos el territorio o la tierra. Y eso significó una imaginación distinta. Aquí vimos la línea de la causa, donde aquí se ve en el mapa café amarillo. Vemos la línea costera de la India, que se veía bastante interesante, donde se podía definir el mar y esto es tierra. Y era fascinante porque se podía ver la historia de los mapas. A comienzos del siglo XVIII veíamos que había mucha porosidad, con distintas líneas, con lo que era el mar, lo que era la tierra. La diferencia era muy poca, y la situación que enfrentamos hoy día es distinta. Hay un mapa tras otro que muestra un límite donde la tierra se va a enfrentar a reclamos, a legalidad, etcétera. Entonces vemos otros límites que, si nos vamos a la costa de Chile, vemos que hay las montañas en los Andes, donde los ríos son muy cortos o tienen un flujo que es bastante escaso cuando bajan de la montaña, y cuando se mezclan con agua fresca o con agua salada, en la costa se hace de manera muy rápida. Entonces vemos esto como tierra en mar, se transforma completamente como una costa.
Y como lo muestran los planos, nosotros decidimos resolver esta línea, no borrarla, saber lo que existe y que hay documentos que respaldan y hay legislación que respalda de cómo funcionan los diseñadores, pero cómo hacemos que los diseñadores suelten un poco la imaginación que tienen respecto del tema. Vamos a la otra diapositiva. Esto nos llevó a pensar que en Mumbai, donde se mantenía con una idea de la costa, si esto, lo que llamamos una ciudad-isla, no es que sea una ciudad, sino que isla, sino que tiene una imagen. Y mientras más la revisamos y nos damos cuenta que hay una consecuencia de la cartografía, porque en los mapas hay 80 o 70 mapas modernos donde se hace un catastro del territorio en términos de tierra. Y el mar tiene poco que decir al respecto. Entonces hay una división entre tierra y mar, que el mar se usa para títulos, criaturas, etcétera, pero no comenzamos a articular eso y como especuladores comenzamos a dibujar Mumbai de la misma forma en que hicimos el mismo mapa, pero lo dibujamos en secciones. Y eso es bastante significativo de cómo los planos pueden ayudar a cambiar nuestra idea, nuestra imaginación. Representamos cosas que pueden ser de una manera en cómo las pensamos. Entonces en esta sección, en esta línea, hay mucha presencia de territorio y para nosotros miramos las montañas, que son bastantes las que hay en Mumbai, pero no en el norte. Entonces hay lugares de lluvia y hay bastante lluvia y ajustada el agua. Entonces cuando divide las tierras y el mar y hay una línea que hay que cruzar, cuando se comienza a pensar en secciones en ella, se ve que el agua aumenta hacia la costa. La diferencia de hablar de esto como costa, como línea costera, era muy importante y comenzamos a entender qué estaba ocurriendo en Mumbai. Y para darles un poco de contexto al respecto, nosotros somos arquitectos, pero nos introdujimos en estas conversaciones habiendo trabajado en el río Mississippi y de que había un patrón y un paradigma de que funcionaba, de cómo se trabajaba con los ríos, que estaba tomando raíz en Bombay, era una forma de cómo podíamos cambiar la conversación. Por ello, tenemos hoy día esta presentación donde hay publicaciones oficiales, donde Bombay es una isla y no todo tiene que ver con tierra y es lo que se valora, tiene que ver con el país. Cuando vemos Mumbai, de que tiene secciones materiales donde se ve la costa, las playas, las mareas, que son bastante dinámicas y se puede dibujar una línea momentánea, pero no una definitiva, viendo los bungalows y ver cómo esto se dirige hacia el cielo. Es una sección entera. Vivir en este mundo es muy distinto que vivir en el otro. Para nosotros la pregunta es cómo diseñamos esto. El río ingresa en una isla, no por sí mismo materialmente, sino de la forma que nos comportamos. Encontramos que pensar en el concepto de isla está en todos lados. Entonces, si queremos planificar y diseñar, tenemos que pensar en un plan maestro que aplique a todos los territorios, lo que está verde, lo que está café, lo que está azul, lo que está separado, todo eso tiene que definir estas entidades. Y por supuesto, esto mezcla lo que llamamos, eso que tiene 17 kilómetros de largo, que en 2005 eran como unas planicies, que es absurdo, ver la cantidad de lluvia que había en ese paisaje. Y si luego habitas Mumbai y te das cuenta de que hay otra forma de relacionarte con la tierra, de que se usa más como una práctica, hay prácticas que se ocupan, que se mantienen en la praxis de... Todavía existen pescadores que viven en Mumbai, que trabajan con el ritmo de la temporada, de la marea, y con eso se acercan al... Y cuando la marea avanza se acercan y cuando se aleja se retiran. Entonces esto también tiene movimiento en los mercados, donde hay un sentido de negociación de acuerdo a la operación de la práctica que se aplica. Y con esto ocurre vemos el régimen de planificación que vemos a la izquierda para ello. Esta es una sección de sensibilidad que camina. Este es esa distinción.
La pregunta es, primero, con la cual comenzamos, ¿cómo llegamos a una situación así en la izquierda? Ya sea hay una inundación y escasez, la solución del gobierno, canalicemos ese río. Este es un modelo que fue construido junto a Bombay. Esa es la imagen que buscan. Hay una línea definitiva. Si podemos hacerlo más profunda, toda el agua podría ser canalizada y toda la tierra podría ser usada para el desarrollo. Mientras más encontramos que hay escasez, cuando la lluvia llega, solamente fluye al mar. Hay un tipo de contradicción entre lo que tenemos y lo que en realidad diseñamos como infraestructura. Estamos tratando de cambiar ese paradigma. Estamos buscando a los ingenieros que piensen en alcantarillado, mientras más rápido posible. Podemos secar, podemos... por ejemplo, la gente piensa que no hay espacio en Bombay. Hay muchos paisajistas que cuando llegan los monzones se transforman en algo distinto. Para nosotros, incluso aunque nos pidió el gobierno de proponerles algo, nos preguntaron sugerencias y sentimos que si tratamos de cambiar el paradigma y entramos un proyecto a este paradigma, en realidad hicimos una exhibición pública en la apertura de los monzones en Bombay en el 2009, que estaba abierta a muchas personas, los oficiales de gubernamentales, las ONGs, han participado en este paisajismo. Les mostraremos brevemente algunas cosas con las cuales estarán familiarizados. Esta línea que está identificada como causa de la inundación, y aunque no estamos controlando la línea, pensamos en el paisaje, lo que hacemos como arquitecto es una línea rectangular, porque la gente practica jogging en Bombay, hay parques lineales, eso sucede en la izquierda, y es fascinante porque esta línea en particular no es un río como ustedes piensan, sino que es parte de un estuario, y un estuario, como lo entienden muchos, no es un lugar solamente de lluvia y de mar. Para nosotros el dibujo lo vemos como un proyecto, es como una iniciación. No podemos en realidad tratando de controlar, sino que negociar y encontrar momentos estratégicos para comenzar con algo. Para nosotros estábamos trabajando en una situación de campo, más que en una entidad. Y le mostraremos quizás un ejemplo de unos proyectos, viendo estos mapas viejos, aunque ignoran las tundras, hay mucho más que sucede en este paisaje. Hay una marca y nos dijeron que éramos oportunistas. Algunos son monumentos arqueológicos, hay buenos asentamientos, están abandonados y se destacan estos 4 o 5 fuertes, así que hay muchos proyectos y muchos de ellos están cerrados en la tierra. Hay un flujo este-oeste. Como arquitectos, paisajistas y diseñadores, para nosotros estos fuertes no son solamente edificios. Hay un cierre que encontramos. Comenzamos a hacer lo que decimos, caminatas o fotos de caminatas. Estos son paisajes que están dibujados en estos fuertes. No solamente los miramos desde una posición, sino que los comenzamos a ver como otros paisajes y desarrollos, y son partes de esto. La próxima. ¿Quiénes son los agentes de este paisaje? Hay 300 personas viviendo en él, y cada uno de estos paisajistas, hay gente que tienen una propiedad, son agentes, y comenzamos a usar esto como parte de nuestro plan, en vez de volver al mapa por sí mismo. Algunas de estas secciones no hay mucha documentación, si es una proposición de caminar o pasar por varias estrategias que conectan estas construcciones, introduciendo los pantanos dentro del desarrollo. Lo que sucede en Bombay, construyen rascacielos y hay un pedazo de tierra vacío y construyen los edificios y luego tienen un 2% de paisajes. Comenzamos a hablar acerca de cómo en algunos de estos lugares encontrar una negociación
para la infraestructura antes de comenzar a construir. La próxima. No voy a entrar en el detalle del proyecto, pero la metodología y lo que están viendo acá es lo que llamamos las mutaciones, en lo cual se trata cuáles son las prácticas que suceden en el tiempo. Es muy pequeño para mirarlo desde donde están sentados, pero hay distintos ritmos y tiempos y eventos, cultivos, ya sea práctica de pesca, santuarios de aves, cómo comienzan a funcionar en el tiempo. Empezamos a pensar en el diseño. El tiempo no en tiempo en términos de espacio, sino que en términos de tiempo. Cambia completamente cómo miran al territorio. Para comenzar con esto, y también al final de nuestra propuesta, como diseñadores, no queremos esos pájaros solamente, queremos hacer proyectos múltiples, de manera de transformar la historia de Mumbai de una forma muy grande. Hay 3 fuertes que son pequeños, como parte del proyecto. Había un proyecto muy grande, del tamaño de un aeropuerto. Era menos de escala, era más bien de iniciar. El segundo proyecto que queremos mostrarles habla de las controversias, que también tiene el mismo nombre en la publicación que hicimos en un libro. Que quiero poner entre comillas, es el concepto de género que se habla porque está en la sombra de lluvia que hay acá en este sector, opuesto al de Bombay, que tiene unos síntomas amplios para la lluvia. Esto es el paisaje que tiene en una planicie donde hay ríos que van a unirse ahí. Hay algunos ríos que en este minuto no están marcados, pero van a comenzar en esta zona. Entonces era un terreno muy bueno para trabajar anterior a la idea de ríos, donde iban a unirse. Hay un sistema que tiene la posibilidad de definir la noción que tiene la civilización que comienza con los ríos, y acá tenemos este estanque notable. Este es un mapa de 1971 diseñado por los británicos, donde habían unos estanques, donde se mostraban estos estanques de agua con una recolección de reservorios de agua que todavía siguen existiendo y que se mantienen van, y hay secciones donde pueden ver cómo en una banda va pasando hacia otra y sosteniendo el sistema como un sistema agricultural, donde hay un enchufe que permite hacer un sistema de irrigación. Cuando esta agua recibe, se puede ver que se puede plantar y realizar agricultura. Estos son sistemas muy notables. Aquí hay otro ejemplo de lo mismo, donde son antiguas, son estructuras muy antiguas, y este es el paisaje. Así se ve cuando ves el agua y cuando no hay agua. Acá se llama sin agua. Va a haber una estructura que son bandas que quedaron ahí. Y en la agricultura que se realiza, hay agua que ha recibido ahí. Luego está un clima político notable para esta colección. Aquí vemos lo que vemos como una estructura hidrológica que no se construye habiendo gente en el área. Lo que hace es que para poder acumular agua en un estanque debo tener una buena relación entre los estanques que están por sobre este sector, y si tengo mala relación con ellos no va a haber agua liberada hacia mí, entonces tengo que depender de la lluvia que cae en mi estanque. Entonces lo que debo hacer es construir mi alianza política para forzar a que sea más democrática la distribución y más autónoma, en una relación de sensibilidad respecto de la política. Entonces, si alguien no es mi amigo, no voy a tener una oportunidad, voy a perderla, de tener otra rama de alimentación de agua. Entonces, esto se llaman barreras en serie. Aquí tenemos estanques que son bastante destacados, tenemos divisiones, aquí hay grillos, esta es mi ciudad natal, entonces hay todo tipo de
de actividades que ocurren en este sector entre la humedad y menos seco, menos húmedo. Por tanto, tomo dos ejemplos. Aquí vemos esto es lo que crece en el campo y también tengo otra vida que ocurre para los festivales. Entonces voy a pasar rápidamente por esto. Es una cultura completa respecto de la humedad, de cómo se mueve en pasillo, de cómo esto se ocupa para los festivales, para actividades diarias. Y también tenemos el mercado, que es como una feria, y la idea acá es, esto no se encuentra en un jardín, esto está en una máquina, se vende por semillas. Es maravilloso ver cómo crece una rosa desde su semilla, y este es un trabajo, es un paisaje que trabaja también en esta forma. Otro ejemplo es la tierra, cuando los estanques disminuye su nivel de agua, se tiene esta arcilla, y esta arcilla se ocupa para hacer estos ídolos. Y estos ídolos son bastante novedosos, en septiembre es cuando ocurre el festival, y luego lo que hacen es hacer el ídolo de arcilla durante junio-julio, cuando la lluvia no ha llegado, se fabrica ese ídolo y luego se traslada al festival y los estanques se llenan con la lluvia.